Hola, ¿cómo están? En este video les traigo un ejemplo más sobre cómo hallar la ecuación de una recta en base a los datos que nos pueda brindar el problema o el ejercicio. Hay videos anteriores, sí, en esta misma lista de reproducción, sobre cómo hallar la ecuación de una recta, una función lineal, conociendo un punto y la pendiente o un punto y la ordenada al origen, y el segundo caso que es cuando yo conozco dos puntos, ¿sí?, por el que pasa la recta. Vamos a ver, en este caso un ejercicio parecido. Es del primer caso donde yo conozco la pendiente, aunque no me la dice directamente, y conozco un punto, ¿sí? Les decía, hay videos anteriores que pueden revisar en esta misma lista de reproducción. Siempre guíense con la lista de reproducción para no ir saltando de un tema a otro. Antes de arrancar, les pido, como siempre, que recomienden el canal, que se suscriban, ¿sí? Así me dan una mano, así hacen que el canal llegue a toda aquella persona que necesite una mano con los números. Vamos a arrancar con esto. Les decía, estamos en un problema, aunque no parezca en un principio, del primer caso, donde ustedes conocen la pendiente y un punto por el que pasa la recta. ¿Cuál es la diferencia? No me está diciendo que pasa por este punto, que eso sí pasa por un punto menos 2, acuérdense, siempre el primer valor representa la coordenada x y el segundo la coordenada y, el menos 2 sería x y el 1 sería y. Eso sí, está bien, me da un punto, pero no me dice la pendiente A es igual o M, según el libro, el profe, pueden usar la A o pueden usar la M para la pendiente, funciona igual. La A es igual a 3, supónganse, o la A es igual a menos 4 tercios. No me está dando directamente el valor de la pendiente, pero sí me da con esto una pista, por así decirlo, ¿sí? un indicio de cuál va a ser la pendiente. ¿Por qué? Porque me dice que la recta que yo tengo que encontrar va a ser paralela a esta función, a la recta que representa esa función. Algo que tienen que acordarse como primer cuestión es que dos rectas son paralelas y la pendiente es igual. Es decir, lo que me está diciendo es que la recta que yo encuentre tiene que pasar por este punto y tiene que ser paralela a la recta, es decir, tiene que tener la misma pendiente que la recta que se expresa con esa fórmula. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes la ven así, yo tengo 2i más 6 igual a x. Si ustedes lo ven así, dicen, bueno, la pendiente es el número que acompaña a la x, ¿sí? A la variable x. Entonces sería acá un 1. Yo digo, bueno, acá es 1. Entonces uso la pendiente 1. Eso estaría mal. ¿Por qué? Porque acuérdense que antes de cualquier o la gran mayoría de ejercicios que vayan a hacer, siempre necesitan tener la y despejada, principalmente para identificar pendiente y ordenada. Si les pide identificar la pendiente y la ordenada de una recta, ustedes tienen que, antes que nada, despejar la variable y. ¿Sí? Si van a graficar, por ejemplo, también necesitan tener la variable y despejada. Hay videos anteriores, también hay uno sobre forma implícita y explícita de la función, que lo que hago justamente es eso. Varios ejemplos de cómo despejar la variable y después, ¿sí?, a partir de ahí puedo graficar, puedo decir cuál es la pendiente y cuál es la ordenada y todo lo demás. Entonces acá no hablo tanto, paso a hacerlo. ¿Qué tengo que hacer? Despejar la variable y. Cuando despeje la variable y voy a poder decir esta es la pendiente y voy a saber que como me pide que sea paralela voy a usar la misma pendiente que tenga esta recta, pero todavía no sé. ¿Cómo despejo la variable y? Tengo acá el término que son dos y que son positivas. Cuando son positivas las y que tengo, las dejo del lado que esté, igual, en este caso, hacia la izquierda. Si están negativas, si yo tuviera menos 2i, mi consejo es pasarlas para este lado, hacerlas positivas y después traer todo para acá. Está también en este video que les digo, lo pueden repasar, incluso si tienen muchos ejercicios así donde tienen que despejar la i, miren ese videito de forma implícita y explícita de la función. En este caso dejo 2i, acá tengo una x, la vamos a dejar así, y este más 6, ¿cómo pasa para este lado? Como menos 6, y pasa restando. Entonces, ahí ya hice el primer pasaje. Ahora, lo que yo necesito es la y sola. Tengo que sacar este 2 de acá también, que acuérdense que está multiplicando, ¿sí? Aunque no se escriba ahí un por, va a pasar dividiendo. La manera más sencilla, al menos para mí, de hacerlo, la que creo que generalmente se entiende mejor, es pasarlo como fracción, ¿sí? Aunque las fracciones den miedo, no importa, piérdanle el miedo, no pasa nada, y aparte si tengo que hacer el gráfico después, ya sé que tengo que subir 1, correr 2, ¿sí? Es más fácil. Y lo mismo con el menos 6. Acuérdense que este 2 tiene que pasar a dividir a los dos términos de este lado.
divide al 1 de la x y divide al 6. Les decía recién, la pendiente, el número que está con la x, siempre les conviene tener como fracción. Si les queda una fracción grande, la pueden reducir. Si es una fracción, pero que en realidad puedo hacer la división y me queda un número entero, háganlo. Siempre lo mejor es el número entero. Pero la pendiente no está mal que sea una fracción porque a mí así me indica cuánto subo, cuánto bajo y cuánto voy hacia el costado. En este caso, si yo hago 1 dividido 2, que es como se pasa una fracción a un número decimal, me queda 0,5, no me conviene. Conviene dejar un medio de x. Y acá en la ordenada del origen sí por ahí conviene pasarlo a número decimal o a número entero como en este caso. ¿Por qué? Porque acuérdense que si van a graficar, la ordenada del origen es la que van a marcar el eje Y. Entonces marcar 6 medios, no sé si les va a salir, pero fíjense que 6 dividido 2 es 3. Entonces me queda menos 3. ¿Sí? Y marcar menos 3 es mucho más fácil. Entonces, yo acá estoy lejos de terminar todavía. Acuérdense, lo que hice es solamente despejar esta función, ¿sí? Despejar la variable y en esa expresión. Esa expresión entonces es esta, es igual a un medio menos 3. ¿Qué es lo que me decía a mí? Que la recta que yo busque tiene que ser paralela a esa función. ¿Qué significa eso? Que tengo que usar la misma pendiente que tiene esa función. Fíjense que si ustedes la miraban antes de despejar, iban a usar pendiente 1 y ahí hacían mal, porque fíjense que la pendiente es un medio, porque la Y tiene que estar despejada. Entonces, la A o la M, como quieran, lo que estén usando según lo que le haya dado el profe o la profe, la que voy a usar es un medio. Ahora sí, voy allá. Vamos de aquel lado. Tenemos que usar, tenemos que usar la pendiente que calculamos recién y el punto. Es decir, voy a usar este valor de A y este punto partiendo de la forma genérica de la función lineal y igual a A por X más B. ¿Qué voy a reemplazar? A la Y y a la X la voy a reemplazar por estos valores del punto. Y a la A, la pendiente, la reemplazo por un medio. Entonces, en el lugar de Y pongo el 1. En el lugar de la A pongo un medio. Y en el lugar de la X, menos 2. Acuérdense, si es negativo, lo pongo entre paréntesis. Más B lo dejo porque justamente es mi incógnita. Entonces, hago acá. El 1 lo puedo dejar. Lo primero que tienen que resolver si tienen un caso así, donde tienen que calcular B, es hacer esta multiplicación. Menos 2, un medio por menos 2 me da menos 1. ¿Sí? Y ahora, ¿qué voy a hacer para dejar la B sola? Sacar este menos 1 para este lado. Este 1 y este 1 que está negativo pasa sumando. Entonces, ¿a qué me queda igual B? A 2. La ordenada al origen de la función que yo tengo que encontrar es 2. Entonces ya conozco la pendiente porque tenía que ser la misma, un medio, y porque era paralela, y la ordenada al origen que es 2, positivo. Entonces ya puedo armar la fórmula. Igual, ¿sí? Me pasa mucho a mí como profe que hacen todo este ejercicio así, terminan calculando el 2 y lo dejan ahí. Y no está mal el ejercicio, si no es que está mal, desaprobado, que no sirve nada lo que hicieron. Pero ¿qué pasa? Lo que le pedía era hallar la ecuación de una recta. Y ustedes como que dejan, si lo dejan hasta ahí, dejan por separado la pendiente y la ordenada y no arman la ecuación de la recta. El final es justamente armar esa ecuación. Y igual a la pendiente, que sé que es un medio, acompañando a la x, multiplicando a la x, y la ordenada al origen, más 2. ¿Sí? Esto, ahí sí terminaron el ejercicio y llegaron a encontrar la ecuación de la recta igual un medio x más 2, que es paralela a esta, fíjense que era esta de acá, que es un medio x menos 3, me quedó la misma pendiente, entonces son rectas paralelas. Y lo que vamos a ver ahora, voy a hacer el gráfico, me voy a tomar unos minutos, aunque se va a extender un poco el video, porque voy a hacer después otro ejemplo con perpendicular, acá similar. Vamos a hacer el gráfico para ver justamente que son paralelas y que esta recta, que es la que yo encontré, pasa por este punto menos 2, 1. Se los puede pedir o no el profe o la profe, pero también sirve para corroborar que está bien resuelto, digamos, el ejercicio y que esta recta es la correcta, que realmente pasa por este punto.
Es fácil de ver, se puede comprobar haciendo una pequeña cuenta que también la vamos a hacer, pero quiero que veamos el gráfico para que quede este primer ejemplo. El segundo también lo vamos a hacer. Paciencia, el video por ahí va a ser un poquito largo, prepárense el mate, algo para un cafecito, algo para entretenerse y terminamos con esto. Vamos a pasar ahora al gráfico, como les decía. Bien, como les decía, vamos a pasar a la parte del gráfico. Vamos a corroborar estas dos condiciones. Acuérdense que me pedía que sea paralela a esta función, que ya está despejada, la escribí ahí como nos había quedado despejada, la variable i, y que pasa por este punto. Que sea paralela, yo lo puedo ver simplemente en la fórmula, teniendo la misma pendiente, y ahora lo vamos a graficar para ver que justamente sean rectas que no se cortan. Que pase por este punto también se puede comprobar en el gráfico y haciendo una pequeña cuenta, que la voy a hacer ahora. Fíjense, yo con estas condiciones llegué a esta que era mi fórmula. La fórmula que encontramos era esta. Ahora, ¿cómo hago para comprobar que esa fórmula de manera analítica pasa por el punto menos 2, 1? Yo tengo la formulita así, un medio de x más 2. Acuérdense que este es el valor de x y este es el valor de y. ¿Sí? Entonces vamos a comprobar de manera analítica, como les decía, haciendo la cuenta y también en el gráfico. ¿Cómo reemplazo esto? La y vale 1. 1 medio por la x vale menos 2. Más 2. Así, de esta manera y haciendo la cuenta, la vamos a hacer ahora, yo es como que compruebo si este punto realmente pasa, ¿sí? Por eso, o sea, en realidad si esta recta pasa por este punto, o si este punto pertenece a esa recta, que es lo mismo. ¿Cómo lo hago? Escribo la recta y reemplazo la x por la coordenada x, la y por la coordenada y me tiene que dar una igualdad acá. Fíjense, si yo hago la cuenta, bueno, a este lado me queda 1. Acá tengo 1 medio por menos 2, que eso nos da menos 1. Y le tengo que sumar 2. Menos 1 más 2 nos da 1. ¿Sí? Esto se cumple. Si esto nos da igual, quiere decir que este punto pertenece a la recta. Entonces, en la parte, digamos, analítica, yo ya comprobé que está bien el ejercicio, que esta recta es la correcta. ¿Por qué? Porque tiene la misma pendiente, por lo tanto son paralelas, y porque el punto pasa. Lo comprobé acá, que este punto, pertenece, estoy con que el punto pasa por la recta y al revés. El punto pertenece a la recta o la recta pasa por el punto. Bien, ahora vamos a comprobar, le decía, de manera analítica está comprobado, lo vamos a comprobar en el gráfico. Vamos a hacer el gráfico y vamos a ver que estas dos rectas queden paralelas y que esta recta pase por este punto, ¿sí? O que el punto pertenezca a la recta. Bien, ¿cómo vamos a graficar? Con el método de la ordenada y la pendiente, así es más rápido. Fíjense también, revisen esta misma lista de reproducción, que hay varios ejemplos de cómo graficar con el método de la pendiente y la ordenada. Vamos a graficar primero esta. ¿Sí? Este método nos dice que primero tenemos que identificar la ordenada al origen, el valor que está solo, por así decirlo, solo entre comillas, es el menos 3, el que no está acompañando a la x. Y ese se marca con un punto en el eje y. El eje y es el vertical, yo tengo que marcar un punto en el menos 3. Y después, a partir de ahí, me muevo según me indica la pendiente. El número de arriba de la fracción, el numerador, me indica cuánto subo o cuánto bajo si fuera negativo. En este caso, como es positivo, subo. Y el de abajo siempre es para la derecha. Nunca, así sea negativo, nunca viene para la izquierda. Entonces, del menos 3, voy a usar la regla, subo 1, quedaría a la altura del 2, y corro 2 para el costado. ¿Sí? Entonces quedaría, más o menos, me cruzo un cachito por acá. ¿Sí? Esta sería la recta, la primera que estamos graficando, no la que yo encontré, sino la que nos pedía en la condición. ¿Sí? Esta de acá la graficamos ahí, menos 3, subí 1 y corrí 2 para el costado. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a graficar esta, ¿sí? La que nosotros encontramos, y ver que nos quede exactamente con la misma inclinación. En este caso yo tengo que arrancar del más 2, es decir, de acá. El 2 positivo del eje Y. Y voy a tener que hacer el mismo movimiento que acá. Tengo la misma pendiente, 1 para arriba y 2 para el costado. ¿Sí? 1 para arriba, quedo a la altura del 3 y muevo ahí 2 para el costado. Fíjense, voy a tratar de hacerlo de la manera más
prolija posible, espero que me queden paralelas. Pero sí, más allá de la exactitud con la que pueda graficar alguien, ¿sí? Fíjense, a ver si se nota, sí, quedaron paralelas, bien. Comprobé en el gráfico que la primera condición, que sea paralela, se cumple. Ahora tenemos que ver si se cumple este punto, si ese punto pertenece a la recta. Fíjense que este punto es el punto menos 2 de x, esta coordenada de x, y la coordenada 1 de y. ¿Sí? Menos 2 y 1. ¿Cómo compruebo eso? Uniendo el menos 2. Y fíjense que se cumple, queda en la recta. Si yo marco como coordenada el punto que forma el menos 2 de x con el 1 de y, pertenece a la recta que yo acabo de graficar recién. ¿Sí? Entonces esa es la manera de comprobar mediante el gráfico que las condiciones se cumplen. La comprobé analíticamente que ese punto pasaba, ¿sí? Que ese punto estaba en esa recta, y al tener la misma pendiente también podemos decir que analíticamente mirando la fórmula se comprueba que son paralelas, y lo comprobamos en el gráfico. Grafiqué, las dos quedaron paralelas con la misma inclinación, son rectas que no se cortan, y ese punto, el que está acá, pertenece a la recta. Si yo marco, busco ubicar este punto y me queda acá abajo, quiere decir de que algo está mal, ¿sí? Ahí se nos complicó de que quedaron paralelas y no quedó el punto. En este caso quedó de 10, se cumplen todas las condiciones. Espero que se haya entendido. Voy a pasar ahora igual a un segundo ejemplo. Si vamos a hacer un ejemplo que en vez de pedirnos que sea paralela, nos va a pedir que sea perpendicular a la recta. Bien, vamos a hacer el segundo ejemplo que les comentaba. En este caso nos pide la condición, la diferencia con el anterior es que en vez de pedirnos que sea paralela, ¿sí? La recta que yo voy a encontrar a esta que nos escribe acá, el ejercicio nos está pidiendo que sea perpendicular. Vamos a tener una diferencia. Fíjense, la recta a la que me pide que sea perpendicular es igual a 2/3 x menos 1. En este caso, para no hacerlo tan largo, ya se los doy con la y despejada. Si no llega a estar despejada la y, funciona igual como en el ejemplo anterior. Despejan la y y recién ahí identifican cuál es la pendiente y van a ver lo que vamos a ver ahora. Acá tenemos como pendiente 2/3. Entonces a mí me pide que la que yo encuentre sea perpendicular a esta recta. Para que sea perpendicular se cumplen otras condiciones. Para que sean paralelas, como vimos recién, tiene que ser la misma pendiente. Para que sea perpendicular, esto me está indicando que la pendiente que yo voy a usar, la A, la M, como le decía cualquiera, tiene que cumplir dos condiciones. Una es que las pendientes estén invertidas entre ellas, estén dadas vuelta, para decirlo de manera sencilla, numerador y denominador al revés. Es decir, si acá es 2 sobre 3, yo acá voy a usar 3 sobre 2. Y además tienen que tener el signo opuesto. Esas son las dos condiciones. Tengo que dar vuelta, ¿sí? La expresión, la fracción, y cambiarle el signo. En este caso, como esta es positiva porque no tiene signo ahí adelante, yo voy a tener que usar negativo. 3 medios negativa va a ser mi pendiente con la que voy a hacer el cálculo, ¿sí? Usando esta pendiente y este punto, que como siempre la primera coordenada es x, la segunda es y. Vamos a usar esta pendiente y este punto para encontrar la ecuación de la recta que sea perpendicular a esta y que contenga ese punto. Ahora hago lo mismo que hoy. Parto de la función, ¿sí? De la forma genérica y reemplazo la y por menos 1, la a por menos 3 medios, por el valor de x, que es 2, más b, que es lo que voy a calcular. Hago esta multiplicación. Tengo menos 1 igual, menos 3 medios por 2 es menos 3. Me queda el más b, y ese menos 3 pasa sumando para este lado. Fíjense que es exactamente el mismo ejercicio que el anterior. La ordenada del origen me da 2 en este caso, menos 1, le pasé el menos 3 sumando, y menos 1 más 3 me da 2. Les decía, fíjense que es el mismo tipo de ejercicio que el anterior, lo único que cambia la condición acá. Si me dice perpendicular, ya no uso la misma pendiente como hicimos en el primer ejemplo, sino que la uso invertida y cambiada de signo. Después lo mismo, reemplazo de la misma manera, multiplico, cambio de signo esto para acá, y ahí, entre este dato y este, ya podemos armar la función. La función que nosotros calculamos va a tener como pendiente
menos 3 medios, es decir, menos 3 medios x, y el 2 que al ser positivo lo pongo con más. Esta es la función, ¿sí?, que acabamos de encontrar, que justamente es perpendicular a esta que nos pedía acá, que es esta misma, y que pasa por ese punto, ¿sí? Vamos a hacer, al igual que en el ejercicio anterior, la comprobación, ¿sí?, medio rápido. Vamos a ver de manera analítica, pareciera, ¿sí?, la fórmula, fíjense que la fórmula ya me dice que las pendientes están invertidas y cambian de signo, eso se cumpliría. Vamos a ver de manera analítica que ese punto pertenezca a esta recta y que al hacerlas en el gráfico realmente queden perpendicular, ¿sí?, se corten formando ángulos de 90 grados y contenga a este punto también en el gráfico la recta que acabo de encontrar, ¿sí? 3-4 minutitos más y ya vamos terminando. Bien, lo último y terminamos. Vamos a hacer, como les decía, la comprobación. ¿Qué vamos a hacer primero? La cuenta. Igual que como hicimos hoy en el ejemplo. Tenemos menos 3 medios, ¿sí?, x más 2. Esta es la función, fíjense acá les puse igual que hoy, perpendicular, esto simboliza perpendicular a esta función que es la que nos pedía, y que pasara por el punto 2 menos 1. Con estas condiciones encontramos esta, ¿sí?, esta ecuación de la recta de la función lineal. Vamos a ver si realmente este punto pertenece a esta recta. ¿Cómo hago eso? Hago la cuenta reemplazando en x el primero, en y el segundo. Acá me da menos 1, reemplazo la y. Acá tengo menos 3 medios por el valor de x, que es 2, más 2. ¿Qué hago acá? Esta multiplicación, el menos 1 ya está. Menos 3 medios, perdón, por 2 me da menos 3. Y menos 3 más 2 me da menos 1. ¿Sí? Entonces, así de sencillo, fácil, cortito, ya pudimos comprobar analíticamente que se cumple la condición de que las pendientes están invertidas y de signo opuesto, y se cumple la condición de que este punto pertenece a esta recta. Ahora vamos a ver esas mismas condiciones si se cumplen en el gráfico. Vamos a hacer, graficamos esta primera función, la que era una de las condiciones. Arranco de menos 1, marco en el menos 1 la ordenada al origen, ¿sí? Acuérdense, si no, como les comentaba, hay videos anteriores con varios ejemplos sobre este método de cómo graficar con la ordenada de la pendiente para moviéndome a partir de acá. Acá tengo menos 1 y esto me indica que subo 2 y corro 3. Desde el menos 1, ¿sí? No quiere decir, el 2 ahí arriba no quiere decir que yo tengo que ir hasta el 2, sino que desde el menos 1 yo tengo que subir 2 lugares. Entonces, desde el menos 1 subo 2, quedo a la altura del 1. Y en la altura del 1 hago 3 para el costado. Me cruzo un cachito y tenemos, ayudándome con la regla, hasta acá, más o menos, lo más exacto posible, voy a tratar de hacerlo. Ahí tendríamos la primera recta graficada, ¿sí?, que era una de las condiciones. Bien, ahora yo voy a graficar la que encontré y se van a tener que cumplir dos cosas. Por un lado, que sea perpendicular a esta, y por otro lado, que contenga a este punto 2 de x menos 1 de y. Fíjense, si voy a graficarla tengo que arrancar del 2 positivo. Arranco de acá. Ahora, esos 3 son negativos, la pendiente es negativa, entonces me está indicando que estos 3 tienen que ser para abajo en vez de para arriba. Y 2 siempre hacia la derecha. Acuérdense que este nunca viene para este lado. Entonces, del 2 bajo 3, 1, 2, 3, siempre cuenten el 0. A veces me pasa que veo que se saltean el 0. Llegué a la altura del menos 1 y 2 para el costado. Más o menos ahí. Entonces, fíjense que estas dos rectas me quedan perpendicular, ¿sí? Puede ser de que no les quede exacto, porque por ahí en la hoja es difícil hacerlo, ¿sí? Si pueden trabajar con hoja cuadriculada, mejor. Siempre los gráficos es mejor la hoja cuadriculada o milimetrada, aunque ya por ahí es demasiado, con cuadriculada alcanza bien. Si no, igual con tener el cuidado de hacer todas las divisiones de los ejes iguales, cada 1 centímetro o todas cada medio. Teniendo ese cuidado resulta igual, ¿sí? Da bien igual el gráfico. La primera condición parece que se cumple, ¿sí? Son perpendiculares. Miro el gráfico, sí, quedó.
quedaron perpendiculares. Entonces lo que me falta ver en el gráfico es si se cumple que esta recta contenga este punto. 2 de x menos 1 de y. Fíjense que si busco el 2 de x con el menos 1 de y, es justamente, se da la casualidad en este caso, de que es justamente el punto ese que nos quedó marcado para armar la recta, es decir, que lo contiene el punto. Es ese puntito de ahí, ¿sí? Generalmente por ahí algunos profes le ponen una letra, que este sea el punto A, y acá lo indican con la letra A. Eso depende del profe, la profe, de cómo estén trabajando. Lo importante es que queden perpendiculares y que la recta que ustedes encontraron pase por el punto que les pedía. Bien, hasta acá llegamos, ¿sí? Un video con ejercicios completos de hallar ecuación de la recta, teniendo en cuenta estas condiciones de paralelas, perpendiculares, que pase por el punto. Hicimos la comprobación analíticamente, ver que contenga el punto y también el gráfico. Espero que les haya servido. Les reitero, recomienden el canal. La mayor ayuda que pueden hacer para conmigo es justamente recomendar el canal y que más gente, más chicos, más chicas lo puedan seguir viendo y que sirva de ayuda, de consulta para su paso por el secundario, como digo siempre. Si se suscriben, mejor todavía, por supuesto, pero bueno, nada más por este video. Muchísimas gracias y hasta luego.